Soy Hugo y yo maté a Amanda. Amanda era una persona tranquila, era una persona muy complaciente. Ella realmente intentaba agradar y no chocar con las personas que quería. Ella sobre todo intentaba vivir dentro de lo que socialmente se considera como correcto, dentro de lo que se supone que está bien. Pero aunque yo inicialmente sentía que ella era como mi alma gemela y ella era todo, toda mi vida y todo lo que yo era, con el tiempo me di cuenta de que no era así. Para que yo realmente pudiera empezar a ser yo y empezar a vivir, ella debía morir. Yo tenía que matarla con cada paso que yo diera. Era mi turno de empezar a vivir. Cuando yo conocí por primera vez a un chico trans y vi todo su caso, para mí fue muy claro darme cuenta de quién era yo, de que había vivido toda la vida sin poder ponerle nombre a lo que yo sentía y a todo lo que estaba viviendo. Una vez esto estuvo claro para mí, la principal dificultad fue la desinformación. Intentar acceder a la información aquí en Colombia era muy difícil. Lo primero que uno intenta es conseguir referentes, buscar personas que hayan pasado por lo mismo que uno, que de cierta manera puedan guiar más o menos el proceso. Y para mí fue muy difícil encontrar a alguien que hubiera vivido lo que yo estaba viviendo aquí en Colombia. Bueno, la palabra transgénero para mí remite aún más allá del género, ¿no? Y en ese sentido tiene un carácter pues muy revolucionario si se quiere, muy transgresor también, porque creo que nos lleva a repensar esos marcos rígidos de la modernidad donde las categorías son binarias, duales, pero además jerárquicas, ¿no? Entonces, para mí tiene una carga no solo en términos de las teorías, sino incluso en la praxis, ¿no? En la praxis para desafiar esas categorías tan rígidas, más allá de los géneros, si se quiere. Entonces, lo primero que yo pensé fue buscar ayuda en la EPS, preguntar directamente allá de qué manera yo podía llevar a cabo los procesos. El sistema de salud, a pesar de que por ley y por constitución debe cubrir todos los procesos, la información dentro de las entidades es poca, por no decir nula. Muchas veces uno mismo es el que debe explicarle a ellos de qué manera hacer las cosas, cuáles son los procedimientos. Entonces, lo primero que ellos hacen es negar la gran mayoría de tratamientos, ya sea por desconocimiento, por falta de información o por falta de educación en el tema. Es muy importante el tema del acceso a la salud. Si usted se pone a hacer unos censos muy importantes, usted ve que ni siquiera tienen aseguramiento, a pesar de que la salud es un derecho gratuito. Por ejemplo, el sistema de salud en Colombia es muy hostil para las personas transgénero. Los médicos, a pesar de que sea una ciencia humana, no han podido entender la resignificación de los cuerpos. Siguen tratando o en masculino o en femenino o con el nombre legal y no con el nombre identitario a muchas de esas personas. Entonces, por eso muchas dudan en acercarse a procedimientos médicos, porque son escenarios bastante hostiles. Cabe resaltar que son las personas pues, más discriminadas por temas sociales. Entonces, principalmente la dificultad fue esa, encontrar personas que pudieran guiarme en el proceso. Mi proceso y mis trámites inicialmente fueron un poco todos ensayo-error, a ver de qué manera lo lograba, porque un poco es lo que se encuentra en internet y otra cosa es vivirlo y hacer los trámites. Entonces, la desinformación fue el principal obstáculo. Una vez los pasos estuvieron claros para mí, pude empezar a llevar a cabo los procesos y ya a través de lo que yo estaba viviendo pude empezar a informar a otros sobre cómo llevar a cabo los procesos, sobre cómo realizar los trámites. De ahí nació la idea de llevar a cabo el proyecto, de documentar todo lo que yo vivía y cómo realizarlo para intentar educar y llevar a otros a que fuera más fácil
vivir los procesos que yo había vivido con tanta desinformación. Una vez yo me informé sobre cómo hacer las cosas, entonces empecé a hacerlo en la EPS y básicamente era yo quien explicaba a los médicos y a las personas que debían hacerme las remisiones cómo llevar a cabo los procesos y legalmente cómo informarse sobre cómo realizar los trámites. Y bueno, estar informado para mí es la clave, porque si tienes claro cuáles son tus derechos y de qué manera puedes hacerlos valer y protegerlos, entonces puedes llevar a cabo los procesos sin que te violenten de manera constante en la EPS o en la notaría o en la registraduría o en todos los lugares donde tienes que ir a hacer los trámites. El Estado lo sabe, por medio de la Corte Constitucional, por medio de la ONU misma, del respeto y los derechos de las personas trans, pero es un Estado que no le interesa y simplemente él está en una tradición muy conservadora de que pues esas personas no deben tener reconocimiento y es una falta grave, ¿no? Si uno va a un estado de salud, muchas personas lo que hacen es buscar sus guías o hacer sus cirugías artesanales, que es uno de los grandes riesgos que pasan las personas trans, ¿no? De ver de que en su seguro, que ver en su sistema de salud van a hacer un tratamiento hormonal o van a preguntar sobre su proceso de trance y que el mismo médico le diga usted no puede ir porque pues eso no se puede hacer. Entonces eso ya es una falta y un atentado al derecho a la salud. Una vez que yo tomé la decisión, las primeras personas a las que les conté fueron mis amigos de la universidad. Sentí que tenía el apoyo de ellos y que había una red de personas que me respaldaban y aceptaban, entonces decidí contarle a mi familia. Primero le conté a mis hermanos uno por uno, luego le conté a mis papás. Inicialmente la reacción de ellos fue de rechazo. El desconocimiento los llevaba a qué iba a pasar con mi vida, si iba a poder tener una calidad de vida lo suficientemente buena. Entonces eso los llevaba a rechazar mi decisión. Luego estuvimos en terapia familiar durante 9 meses. Aprendimos a respetar las decisiones de los otros. Aprendimos a aceptar los procesos y aunque nos llevó tiempo, actualmente ya ellos aceptan que yo tomé esa decisión, respetan mi proceso y apoyan mi decisión. Algunas organizaciones como la nuestra, que es Madonna y sus Divas, contamos con la herramienta de hacer un proceso de duelo y aceptación a una familia. Para una familia, uy no, terrible, me salió un hijo homosexual, ¿ahora qué voy a hacer? Prefiero lanzarlo y no hacer ese proceso de duelo y aceptación para fortalecerlo y decirle, hijo, Dios me entregó un premio porque tal vez en el barrio sea la única madre que tiene un hijo homosexual. Voy a salir contigo adelante no porque seas un castigo, sino porque tengo una lucha social que hacer, que es la lucha de la discriminación y le vamos a demostrar a la sociedad que podemos llegar. Puedes estudiar, vas a aportarle a la sociedad, pero la sociedad no nos ve de esa forma. Las familias sienten miedo. Mi consejo para las familias, no tengan miedo, acérquense a conocernos que nosotros no somos los monstruos nocturnos. Los monstruos están en la ciudad. Yo pienso que eso lo que va a abrir son posibilidades para la sociedad y pienso que las familias, incluso cuestiona la idea tradicional de familia, que además tenemos, ¿no? Esa sería como la otra lectura que uno le podría dar a la cosa. Entonces, pues psicológicamente hablando, creo que eso no transita ni por el lado de la patología ni por el lado de la normalidad. Creo que es un elemento que incluso impulsa incluso elementos políticos como más pluralismos, ¿no? Al interior de la familia, de aceptar la diferencia y además quizás transitar hacia esos otros marcos donde por lo menos lo que debe primar, creo yo, es el amor y el respeto por el otro y el reconocimiento. O por lo menos desde el psicoanálisis lo más importante es que si algún miembro de la familia o la persona que está haciendo estos tránsitos hacia estos nuevos marcos, digámoslo así, tiene la posibilidad de ser escuchada, pienso que eso es lo más importante. El elemento de la escucha, por lo menos desde el psicoanálisis, es clave. Darle la oportunidad de palabra a las personas que están haciendo estos tránsitos, pero además no solo de palabra, sino que se sientan acogidos, que sientan que hay un marco de confianza, de respeto. Yo creo que eso es lo más importante y creo que esos espacios se deben abrir en toda la sociedad. En psicoanálisis la escucha tiene una capacidad de sanación además, ¿no? Una capacidad curativa.
Colombia, el Estado y las leyes dicen que las personas trans podemos llevar a cabo todos nuestros procesos, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que vamos a ir a encontrarnos cuando vamos a llevarlos a cabo. Cuando yo investigué cómo hacer para cambiarme el nombre, la ley en internet decía que yo tenía que hacer una declaración juramentada y cambiar el registro civil. Cuando llegué a la notaría me encontré con que el proceso era mucho más largo, mucho más complicado y mucho más tedioso de lo que se describía aparentemente cuando se aprobó la ley en el 2015. El otro, al decreto 1227 de 2015, tienen que acercarse pues con su fotocopia de cédula normalmente, hacen una declaración extrajuicio y la notaría pues hace obviamente el trámite para cambiarle el componente. Se puede hacer hasta por una sola vez, igual que el tema del cambio de nombre. Ninguna notaría del país pues puede negarle el acceso a este derecho. Entonces, una cosa es lo que nos vamos a encontrar cuando nos informamos y otra cosa es la realidad, lo que vivimos las personas trans día a día. La discriminación a la comunidad trans es latente y es una de las más grandes dentro de la comunidad LGTBI. Es realmente complicado en situaciones como los baños públicos, donde no sabes a qué baño entrar, o si entras a un baño o a otro la gente te va a mirar mal o te van a sacar del baño o van a llamar a los vigilantes porque estás entrando, según ellos, al baño equivocado. Bueno, la Constitución de 1991 trae una ruptura fuerte. Pasamos de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho. Cuando hablamos de un Estado social de derecho, es aquel Estado que va a garantizar y donde van a primar los derechos fundamentales de las personas. En ese aspecto pues sale el libre desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental. Esto es muy importante mencionarlo. Un derecho fundamental es un derecho humano y es susceptible de protección por vía de una acción de tutela que está en el artículo 86 de la Constitución Política. Ese libre desarrollo de la personalidad pues permitió que el aparato estatal cambiara, que cambiara todo el tema de la concepción frente a los derechos de las personas trans. Y además, ¿por qué específicamente con las personas trans? Porque las personas trans son las que visibilizan a la población LGBT. Usted puede ser marica, puede ser lesbiana, puede que se le note, puede que no, pero el tema trans sí atraviesa la corporalidad de las personas, mientras las lesbianas, los bisexuales y las personas homosexuales, pues es muy difícilmente tener este tipo de intervenciones corporales. Asimismo pasa también con la EPS. Uno de los primeros sitios a los que yo acudí a buscar ayuda fue a la EPS, pensando que allí me iban a informar acerca de los procesos. Y todo lo contrario, lo que hicieron fue discriminarme, decirme que no me iban a cubrir las hormonas, que no me iban a realizar los procedimientos, y finalmente fui yo el que tuvo que informarse cómo tenía que hacer legalmente para llevar a cabo los procesos y llegar a la EPS a informarle a los médicos a dónde me tenían que remitir y cuáles eran los procedimientos que tenían que seguir para que fueran exitosos todos mis procesos. Igualmente pasa con la libreta militar. Cuando llegas al distrito no saben en base a qué generar la inhabilidad, si realmente puedes salir apto o no apto para llevar a cabo, prestar el servicio. No saben, básicamente no saben qué hacer con las personas trans en todas las entidades. Entonces los procesos se vuelven muy complicados y tediosos cuando no hay en ninguna institución, no hay protocolos para las personas trans y para los procesos que debemos llevar a cabo. En la Constitución Política de Colombia está derecho al libre desarrollo de la personalidad. La persona puede ser hombre o mujer, o puede ser lo que sea, si le da la gana. La ley 48 en esa época decía, las mujeres no prestan el servicio militar. Y si yo, en el ejercicio de mi derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, me construyo como mujer, a mí me tendrían que aplicar todo el marco normativo de la mujer. No me tendrían por qué poner obstáculos en ninguna parte para poder ejercer mis derechos como mujer, y esa era una de las talanqueras que teníamos realmente para lo laboral, que nos pedían libreta militar y nosotros, o sea, somos mujeres, no tenemos lo que prestar el servicio militar. Cuando me cambié el nombre, antes de que supiera cómo hacer todo lo de la libreta militar, hubo un largo periodo en el que no pude tener trabajo.
Cuando intentaba pasar hojas de vida y llegaba a las entrevistas, me decían literalmente: no te vamos a dar el trabajo porque eres trans, porque según ellos mis papeles no estaban en orden, cuando dentro del marco legal se supone que yo estoy protegido por la ley para decidir si sacar o no sacar la libreta militar, ya que los procedimientos no tienen protocolos establecidos. Sin embargo, me negaron más de una vez los trabajos y las oportunidades laborales solo por el hecho de ser trans. Anteriormente no se podía pensar siquiera en una mujer transgénero en una institución pública o una universitaria. Yo fui la primera que ingresó a la universidad aquí en Colombia en el año 93 y aprovechando de la Constitución Política de Colombia. Yo siempre cuento esta anécdota. A mí de la universidad me llamaron para decirme que por un extraño error había resultado la foto de una dama pegada en mi formulario. ¿Cómo arreglamos eso? Yo le dije: ninguna dama soy yo soy travesti, ¿hay algún problema? Y la señora me dijo: de ninguna forma. De ninguna forma, solamente que creíamos que ese era un error, porque en esa época todavía no habíamos avanzado en el tema de cambio de nombre. El tema del empleo, pues el tema del empleo, entonces lo que le digo, están condenadas o a la prostitución o a la peluquería porque no hay otros espacios. O sea, no he visto a alguien trabajando en un cajero de la vivienda, en un banco o en determinado momento en una entidad pública. Se han hecho esfuerzos. Creo que la política pública, por ejemplo, en algunas ciudades ha permitido que personas transexuales puedan acceder a cargos públicos, como en su momento lo tuvo Tatiana Piñeros, o como en la Subdirección de Asuntos LGBT aquí en Bogotá, o en Cali, o en Medellín, que ha permitido, pero eso va ligado al tema de políticas públicas. Y tenemos también que desmarginalizar el tema trans como una cosa que va solo por política pública, sino que realmente pues las empresas empiecen a apostarle a los temas. Recuerdo una vez que estaba en la estación de Transmilenio, esperando el Transmilenio como cualquier otra persona, iba para la universidad, y entonces alguien me escuchó hablando por celular y acto seguido empezó a gritarme que si yo era hombre o que si era mujer, que si era un maricón. Me agarró de la camisa e intentó pegarme. Yo no estaba haciendo absolutamente nada, creo que estaba hablando por celular con mi mamá. Y aún así esta persona casi que llegó a agarrarme a los golpes, tuvo que intervenir la policía y la situación se volvió bastante grande por estar haciendo algo cotidiano, estar esperando un Transmilenio como cualquier otro ser humano. Hasta hace muy poco estábamos diagnosticados en el manual de la OMS, que es el manual de las enfermedades, como personas enfermas mentales. Entonces necesitábamos el diagnóstico de psiquiatría, que aquí en Colombia se conoce como diagnóstico de disforia de género. Una vez teníamos ese diagnóstico de psiquiatría, podíamos empezar el proceso hormonal en el acompañamiento de un endocrino y el proceso quirúrgico en acompañamiento, pues ya sea de una persona que realice mastectomía, que normalmente son los mastólogos, o cirujanos plásticos, o un ginecobstetra, que es quien realiza la histerectomía, etc. Pues depende de la situación quirúrgica particular. Una vez que recibimos la aprobación para iniciar el proceso hormonal, yo ya llevo en testosterona 10 meses. Inicialmente empecé con inyecciones de testovirón cada mes y luego eventualmente pasé a inyecciones de 3 meses. Al momento de realizarme la histerectomía fue que realizaron el cambio. Todo el tiempo tenemos que estar monitoreados porque las hormonas tienen diferentes efectos en el cuerpo y esto tienen que estarlo monitoreando, desde que las hormonas las procesa el hígado hasta posibles subidas de colesterol, entre un montón de cambios que debemos estar todo el tiempo controlando. Finalmente, cuando llevaba 8 meses en testosterona, decidí realizar la histerectomía. Conté con el acompañamiento de mi mamá, de mi novia y de unas personas que se convirtieron en este proceso también en mi familia, que fueron una amiga que actualmente considero como mi hermana y su mamá, que es también como una mamá para mí. El proceso de la histerectomía lo realicé todo a través de la EPS. La recuperación fue larga, fue difícil. Alcancé a tener problemas con la cicatrización y tuve que tener una segunda intervención. Afortunadamente tengo el umbral del dolor alto, lo que me permitió que mi recuperación no fuera dolorosa. Sin embargo, sí es una cirugía mayor y es una cirugía delicada. Para mí, estar con Ligia ha significado sacar la cabeza del tránsito. Aunque tengo la fortuna de haber estado durante mucho tiempo concentrado en mí y en mi
construcción. Y sé que eso es algo que ha significado muchísimo para mí. También es cierto que estar con ella me recordó que yo soy una persona en general y no solamente soy una persona que transita. Soy Hugo como ser humano y no Hugo como hombre trans nada más. Significó recordar que tengo sueños y metas que no necesariamente están ligadas al tránsito, lo que me lleva a estar aquí hoy esperándola para pedirle matrimonio.